Muy buenas. En esta ocasión nos disponemos a continuar nuestro análisis del libro Muertes Perpendiculares, escrito por Tomás García López y editado por la editorial Pentalfa. El primer capítulo de Muertes Perpendiculares se enfoca en examinar algunas metodologías de la historia como disciplina humana. Antes de adentrarnos en el análisis de Tomás García, es pertinente mencionar algunos conceptos fundamentales. La filosofía de la ciencia del materialismo filosófico considera pertinente la distinción entre ciencias físico-naturales, ciencias humanas y etológicas y saberes técnicos. Cada uno de estos tipos de ciencia y técnica se caracteriza por el uso de un tipo de metodología nosiológica específica. Las metodologías alfa 1, que eliminan completamente al sujeto, serían propias de las ciencias físico-naturales. Las metodologías beta 2, donde hay una continuidad entre las operaciones del sujeto material y del sujeto nosiológico, serían propias de los conocimientos técnicos. Y las metodologías alfa 2 y beta 1 serían propios de las ciencias humanas y etológicas, que resultarían así internamente problemáticas, en cuanto las operaciones de los sujetos materiales son ellas mismas términos del campo. Y si se eliminan situaciones alfa 2, dejan de ser humanas, y si no se eliminan situaciones beta 1, dejan de ser ciencias. Por eso estas ciencias se mueven siempre en un doble plano operatorio y están siempre rotas en escuelas, paradigmas. Por ejemplo, en psicología, este doble plano operatorio está representado por la oposición Pavlov-Tolman, en sociología por la oposición Durkheim-Tarde, etc. Pues bien, Tomás García, en el capítulo 1 de Muertes Perpendiculares, hace un recorrido por las diferentes metodologías que intervienen en la historia, tanto del tipo beta como del tipo alfa. En cuanto a las metodologías de tipo beta, dice Tomás García, la metodología beta 1 de tipo 1 se corresponde con la historia fenoménica. La metodología beta 1 de tipo 2 se corresponde con la teoría de juegos. La metodología beta 2 es un estado límite en el que la historia deja de ser ciencia y se resuelve en praxis, propaganda, tecnología o arte. Tomás García nos pone como ejemplo de metodología beta 2 la Guerra de las Galias, de Julio César, como ejemplo de relato de carácter más bien propagandístico. Así como ejemplo de arte político de la época, nos pone como ejemplo monedas de la época en cuyo reverso se representan las armas tomadas a los galos, un busto de César, así como otras monedas de plata y bronce. A propósito de los libros que Tomás García toma como referencia, Vidas paralelas de Plutarco y Vidas de los Césares, de Suetonio, según Tomás García, entran de lleno en la situación específica que ha denominado beta 1 de tipo 2 o teoría de juegos, pues tienen por finalidad el dar cuenta tanto de las operaciones realizadas por estos personajes en el transcurso de sus vidas, a partir de otras operaciones tomadas de relatos anteriores, cuanto de sus consecuencias y resultados. En cuanto a las metodologías alfa en la historia, refiere Tomás García, como ejemplo de metodologías alfa 2 de tipo 1, tendríamos lo que Gustavo Bueno llamó historia cuantitativa, que es la parte de la historia relativa a cifras, número de soldados, número de fallecidos en los combates, número de armas, porcentajes, correlaciones, etc. En cuanto a las metodologías alfa 2 de tipo 2, se trataría de estructuras bélicas tales como estrategias militares, orden geométrico, cuando son acomodadas a realidades geográficas y topográficas. Por último, las metodologías alfa de la historia, alfa 1 de la historia, serían presentes a propósito de la otra situación límite en la cual la historia deja de ser ciencia humana y se resuelve en ciencia natural alfa 1, refiriéndose a aquellas metodologías como el uso del carbono 4 o isótopos radioactivos, utilizados para determinar, por ejemplo, la datación de las reliquias del pasado. De este modo, Tomás García lleva a cabo, como él mismo dice, un recorrido por las diferentes metodologías presentes en la historia. Desde nuestro punto de vista, este análisis del autor, si lo hemos entendido correctamente, presenta algunas dificultades muy importantes. Creemos que al menos presenta 3 tipos de dificultades. Veámoslas una por una. Dificultad número 1. Según Tomás García, la historia fenoménica constituiría un ejemplo de metodología beta 1 de tipo 1. Pero según Gustavo Bueno,
en el artículo sobre el concepto de una ciencia media, publicado en el número 2 de la revista El Basilisco, el concepto de situación beta 1 no tiene por qué ir originalmente referido a ciencias categoriales específicas, globalmente tomadas como unidades nosiológicas. Ni siquiera la historia fenoménica, dice Gustavo Bueno, tal cual, podría considerarse como una ciencia global autónoma, puesto que los contenidos histórico-culturales envolventes de las operaciones no se mantienen desconectados de contextos impersonales, naturales o culturales, que nos remiten a situaciones de tipo alfa 2. Por lo tanto, las diferentes metodologías no se corresponden con diferentes ciencias tomadas de modo global, sino que en cada ciencia intervendrán diferentes metodologías. En la historia fenoménica, por ejemplo, intervendrán tanto metodologías beta 1 como metodologías alfa, dice Bueno. Dificultad número 2. Según Tomás García, la metodología beta 1 de tipo 2 en la historia vendría representada por la teoría de juegos. Esta parte no estamos seguros de haberla entendido bien. La teoría de juegos no es una metodología de la historia. Cuando Gustavo Bueno habla de la teoría de juegos, lo hace para ilustrar un tipo de praxis donde tiene lugar las metodologías beta 1 de tipo 2, y no para ilustrar en ningún caso una parte o momento de la historia. De hecho, Gustavo Bueno niega específicamente que la teoría de juegos pueda formar parte de la historia. Dice Bueno, en el artículo citado, la teoría de los juegos parece, según lo anterior, la forma en la que se presentan de un modo científico, por precario que sea, los estados beta 1 de tipo 2. Aquí las identidades sintéticas incluyen la misma repetibilidad de los cursos operatorios de los juegos, en la medida en la que estas repeticiones no son meramente numéricas, puesto que contienen modulaciones específicas que permiten ver la repetición de las jugadas antes como el despliegue de un género que como la reiteración rutinaria de secuencias dadas algorítmicas. Y es aquí en donde ponemos los límites de la teoría de juegos. Más aún, los límites de beta 2, dice Bueno. Como instrumento, vemos los límites de beta 2.2 como instrumento de análisis de los campos histórico-culturales, porque la historia de la humanidad es acumulativa, ideográfica, no es repetitiva. La historia no es un juego, sino un tejido continuo, acumulativo y diverso, una totalidad nematológica atributiva, tal como lo dice literalmente Gustavo Bueno en el artículo citado. Por lo tanto, la metodología beta 1 de tipo 2 en la historia no vendría representada por la teoría de juegos, puesto que el juego exige repetición, y en la historia no tiene lugar esta repetición. Desde nuestro punto de vista, la metodología beta 1 de tipo 2 en la historia, ¿acaso habría que ponerla en la parte de la historia en la que el historiador analiza las estrategias militares de dos grupos, clases o estados enfrentados, como una práctica codeterminada? El análisis del historiador irá encaminado a determinar el modo como una de las partes puede o no tener la capacidad reiterativa, repetitiva, de envolver con su estrategia y movimientos la estrategia de la parte contraria. Solo así creemos que se podría hablar de situaciones beta 1 de tipo 2 en la historia, en cuanto el análisis se centra en una práctica codeterminada donde hay repetición y una parte tiene capacidad para envolver a la otra. Dificultad número 3 y última. Desde este punto de vista tampoco podemos estar de acuerdo con Tomás García con la categorización que hace de las obras Vidas paralelas de Plutarco y Vidas de los Césares de Suetonio como metodologías beta 1 de tipo 2, que las cuales Tomás García las enmarca dentro de una supuesta teoría de juegos. La teoría de juegos, como vimos, exige repetición y envolvimiento de unas operaciones por otras. Desde nuestra óptica, ambas obras aplican más bien metodologías de tipo beta 2, ya que se centran en la praxeología. Tanto Plutarco como Suetonio presentan a sus personajes como arquetipos, mitos o modelos con el propósito de facilitar la comprensión práctica y la acción política, por lo tanto con un sentido y una orientación de tipo pragmático. Sin embargo, ninguna de estas obras puede ser incluida en la teoría de juegos, dado que esta teoría implica una práctica codeterminada, donde existe una repetición y un envolvimiento de las operaciones por otras. Como la define Gustavo Bueno,
a propósito de las metodologías beta 1 de tipo 2. Y hasta aquí nuestro análisis de la parte del libro Muertes perpendiculares de Tomás García, dedicada a la gnoseología de la historia. Muchas gracias.